Es importante lo que pasó con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión a partir de una queja del Partido de Acción Nacional que acusó que en La Hora Nacional, este programa que produce la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, es toda una tradición. La Hora Nacional los domingos en la noche, todos la recordamos, pero lamentablemente siempre fue un programa que trataba de exaltar los valores nacionales, de llamar a la unidad nacional, de rescatar tradiciones, historias de los estados de la República, pero en este gobierno empezaron a hacer propaganda desde La Hora Nacional, empezaron los locutores que están asignados a hacer comentarios a favor de Claudia Sheinbaum, de que había hecho muy buen trabajo en el gobierno de la ciudad, de que era buena candidata, y eso motivó que el Partido de Acción Nacional se quejara ante el INE diciendo se está usando un programa de gobierno como es La Hora Nacional para hacer proselitismo a favor de una candidata. Ante eso, la CIR manda un comunicado urgente a sus afiliados el pasado sábado 23 de marzo y les dice que pues ante estas quejas que se presentaron ya ante el INE de manera formal, pues los agremiados, las estaciones que están agremiadas a la Cámara de Industria de la Radio y Televisión, tendrían que decidir si quieren o no transmitir La Hora Nacional para no exponerse a sanciones. Al final no hay una obligación legal, es lo que explica el comunicado firmado por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. No hay una obligación legal el transmitir La Hora Nacional y darle una hora de tiempo aire en las estaciones de radio al gobierno federal para este espacio, era más una tradición. Pero bueno, ayer por la noche efectivamente algunas estaciones, pocas, decidieron no transmitir el programa, la mayoría lo siguieron transmitiendo. Hay reacciones sobre este tema que ahora le voy a contar, pero por lo pronto quiero saludar a la línea telefónica a José Antonio García, presidente del Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. José Antonio, un gusto saludarlo, muy buenas tardes. Igualmente, Salvador, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Oiga, pues esta recomendación que hicieron de no transmitir La Hora Nacional para evitar exponerse a sanciones del INE, al final es algo que deciden acatar o no los miembros, los integrantes de la Cámara. Mira, Salvador, el sábado me entero de esta denuncia que presentan legisladores del PAN. Y esta es una denuncia presentada directamente en contra de los concesionarios de radio del país. No, sino contra los concesionarios. Exactamente. Bueno, va también contra Gobernación, pero también contra nosotros, en donde nos quieren fincar una responsabilidad por transmitir La Hora Nacional. Esto obviamente nos preocupó mucho y tomamos la decisión en primera instancia de sugerir a los afiliados de radio del país que no transmitieran La Hora Nacional. Pasado esto, tuvimos ya diálogo con la Secretaría de Gobernación y ellos ya tenían un apercibimiento por parte del INE, una medida cautelar en donde les pedían pues que no mencionaran a ninguna de las candidatas en La Hora Nacional, en el programa. Entonces, en el diálogo que tuvimos con la Secretaría de Gobernación nos garantizaron ellos que el programa de ayer en la noche que se pasó no tendría ninguna violación a la ley electoral. Fue por esto que después, el día de ayer domingo, tomamos la decisión de emitir otro comunicado interno entre nuestros afiliados para decirles, señores, vamos a esperar a que el INE resuelva, el INE y en su caso el TRIFE, resuelvan respecto a qué va a pasar con La Hora Nacional. Por lo pronto, el acuerdo que tuvimos con el diálogo con la Secretaría de Gobernación fue en el sentido de que si nos garantizaban que el programa de ayer cumplía con la legislación, lo pasaríamos. Y así fue. Afortunadamente pudimos verificar el programa de ayer, sí cumplió con la regulación en materia electoral y por eso decidimos pasar cuando menos esta Hora Nacional. Estaremos muy atentos a que el INE resuelva o el TRIFE resuelva sobre qué va a pasar con La Hora Nacional. Nosotros lo único que hacemos, y lo dejo muy claro, Salvador, porque no quiero que se politice este tema, porque nuestra decisión no es política, nuestra decisión es en beneficio y en defensa de los intereses de nuestros afiliados concesionarios de radio del país, y a nosotros siempre nos ha interesado colaborar y cumplir en la legislación electoral, que aunque sabemos que es una sobreregulación la que tenemos, la radio y la televisión mexicana en materia electoral y en otras materias, pero en fin, sí buscamos nosotros cumplir y no arriesgarnos a que nos vaya a sancionar el INE por algo que ni siquiera
Salvador, ni siquiera es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos ni producimos ni elaboramos la hora nacional. Es exclusivamente responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. Totalmente. Queda claro entonces que hay este ofrecimiento de Gobernación de cumplir con la ley electoral y de esa manera no comprometer a las estaciones que transmitan este programa, como se ha hecho pues históricamente. Yo decía que esto es toda una tradición. Hay familias que escuchan la hora nacional desde siempre, pero tienen derecho a recibir información pues que no esté manipulada o que no haya propaganda política, porque eso es lo que dice la ley. Totalmente de acuerdo contigo, Salvador. Así es como debe de ser. Entonces, pues nosotros vamos a colaborar en todo, por supuesto, pero respetando siempre la legalidad. Pues ahí está, esa es la posición de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Le agradecemos mucho a José Antonio García, presidente del Consejo Directivo en esta Asamblea Nacional de la CIR, que nos aclare esta posición para, como dice él, no prestarse a interpretaciones ni a politizaciones. Muchas gracias, José Antonio, un gusto saludarlo. Con gusto, un abrazo, Salvador. Muy buenas tardes. Gracias.